Buenas, me presento, mi nombre es Haider García, estudiante de profesional en deportes de la Universidad del Magdalena. Vengo a hablarles un poco sobre la historia del ciclismo colombiano y a hablarles de cómo medir su talla en la bicicleta, el retroceso del sillín, tener una buena postura en la bicicleta, que esté todo correcto, su retroceso, altura del sillín. Bueno, para hablarles un poquito sobre cómo avanzó el ciclismo en Colombia, nos tenemos que ir a 1951, donde se corre la primera vuelta a Colombia, ganada por Efraín Forero. Luego, en la década de 1960-1970, vemos que el ciclismo en Colombia crece de una manera abismal, rápidamente, y va llegando a todas las partes de Colombia. Eso nos hace también acaparar las pistas de afuera y vamos a participar al Giro de Italia, donde Martín Emilio Rodríguez gana una etapa del Giro de Italia. Luego nuestra primera participación de Colombia en un Tour de Francia con el equipo Café de Colombia. En esa participación fue donde nacieron los conocidos, también llamados los escarabajos, por su buena participación en esa competencia, más que todo en montaña. Luego tenemos ahí en esa misma Luis Herrera, más conocido como Lucho, gana por primera vez una etapa del Tour de Francia. Es el primer colombiano en ganar esta etapa. Luego también seguimos las hazañas de Luchito Herrera en el Tour de Francia. También Fabio Parra en esa misma, que ocupa el quinto lugar de la general. Luchito Herrera queda campeón en 1987 de una Vuelta a España. Es el primer colombiano y primer latinoamericano en lograrlo. Fabio Parra, también haciendo buenas hazañas, buenas participaciones, termina en el tercer puesto del Tour de Francia, primer podio colombiano en el 2000. En los años 2000, 2003, la década del 2000, empezamos con Víctor Hugo Peña, que se convierte en el primer colombiano en portar la camiseta amarilla del Tour de Francia, líder general. Nairo Quintana debuta, empiezan a nacer las promesas. En la década del 2010 hasta la actualidad, los mejores talentos de Colombia en el ciclismo: Nairo Quintana, que debuta en el Tour y queda en el segundo en la general en el 2013. En el 2014 Nairo Quintana gana el Giro de Italia, primer colombiano en lograrlo. Luego tenemos en el 2016, siguen las hazañas, Nairo Quintana gana la Vuelta a España, segundo colombiano en lograrlo después de Lucho Herrera. Y en 2019 se cumple y se hace historia a nivel del ciclismo de Colombia, con Egan Bernal por primera vez quedando campeón del Tour de Francia, el primer colombiano en lograr esta hazaña. Y en el 2021 Egan Bernal continúa, queda campeón del Giro de Italia. Bueno, estas son algunas de las mejores hazañas, las mejores participaciones de ciclistas colombianos a nivel internacional. A continuación les voy a mostrar un poco sobre cómo graduar su sillín para la altura y retroceso, y cómo tomar su medida de una manera sencilla y práctica, fácil, que cualquier persona pueda hacerlo hasta él mismo desde su casa. Bueno, para eso pues vamos a utilizar tres herramientas que pueden tener todos desde su casa.
Por ejemplo, yo voy a utilizar este metro, una agenda, un libro que cualquiera puede tener, y en este caso vamos a también utilizar un plomo o una cuerda con un peso en alguna de sus partes, de sus puntas, que podamos utilizar. En este caso yo también voy a utilizar el metro, que me sirve como un plomo. Bueno, por acá estamos. Vamos a hacer lo que es a grabar cómo tener tu altura ideal para el sillín. Como les comenté, vamos a tener por acá lo que es el metro y la agenda. Vamos a utilizar el método de libro en la entrepierna. Procedemos por acá, que tenemos que estar descalzos. Nos colocamos recto de espalda a la pared. El libro lo vamos a colocar en la entrepierna. Pies juntos, los talones juntos, y vamos a medir desde la punta, ahí, jalamos lo que más podamos la agenda, perfecto, ahí, y aquí esta va a ser nuestra medida. Esta va a ser nuestra medida. Me dio 78. Esto lo vamos a multiplicar por 0.88, la cual me daría a mí un valor de 64, 68, sí. Esa, perdón, 68.64. Esa es la medida que vamos a utilizar para medirla en nuestra bicicleta. Lo importante es medirla desde el eje del tubo. Acomodamos la biela que quede totalmente recta y se va a medir desde acá, desde el pliegue, todo el centro, hasta acá. Esa es la distancia que tenemos que tener. 68.4. Es decir, aquí me hace falta todavía para medir, para que la ruta esté ideal. Bueno, aquí mismo seguimos para tener un ajuste longitudinal, perdón, y poder tener un buen retroceso del sillín. Como les había comentado, un plomo o un instrumento con un peso en su punta lo podemos utilizar de esta manera, como un péndulo. Nos subimos a la bicicleta, la biela totalmente en esta posición, y desde la punta de la rodilla hasta la punta del pie. Esta posición debe de quedar. Esa sería la manera de poder medir el retroceso del sillín. Bueno, teniendo ya la altura correcta del sillín, vamos a proceder a tener una buena alineación del sillín. ¿Cómo hacerlo en este caso? Podríamos utilizar un nivel para medir el nivel del sillín. En este caso no lo tengo a la mano, pero les voy a mostrar cómo se debería hacer. Vamos a la bici y el nivel lo utilizaríamos así. Cabe recalcar que depende
el modelo del sillín plano, si son gorditos, también va a diferenciar la medida. Y así se mediría con el nivel, así podríamos sacar que esté totalmente alineado. Bueno, para medir, tener también correctamente el manillar de la cicla, teniendo ya lo que es la medida de la altura, el sillín correctamente y el retroceso, tendríamos que tener un ángulo de más o menos 45 grados. 45 grados. De esa manera ya sabemos que tenemos correcto la altura del manubrio también. Ahora les voy a mostrar de pronto en una tabla las medidas correctas para su talla en una cicla de ya sea montaña o ruta. En este caso yo creo que voy a elegir la de montaña y les voy a mostrar sus medidas. Bueno, ya viendo previamente la tabla de las tallas, lo que debemos hacer para sacar nuestra medida, nuestra talla en una bicicleta de ruta o mountain bike, tendríamos que multiplicar nuestra medida previamente, lo que sacamos de la altura del sillín, por, en el caso de mountain bike, por 0,21. En el caso de ruta lo multiplicaríamos por 0,65. Eso nos daría el resultado para ver qué talla somos respecto a la tabla. Bueno, y para adicional también, para sacar nuestra talla también en bicis de estilo BMX, es muy diferente, porque en este caso sacaríamos ya directamente con nuestra altura. En mi caso, yo mido 1,70, la rueda tendría que ser rueda 20, cuadro 20.25 y 20.75. Esa sería mi medida para BMX, y en ese rango la pueden sacar ustedes también, depende a su altura. Ahora les voy a mostrar un ejemplo básico de cómo saber en qué colocar la posición de sus calas. Ya les muestro cómo podremos hacerlo. Bueno, para saber cómo colocar la cala, primero tenemos que medir. Nos vamos a guiar por el metatarsiano del dedo gordo, que le vamos a hacer una pequeña marca por aquí, abajito la zapatilla, y por el metatarsiano del dedo pequeñito mismo le vamos a hacer una pequeña marca acá. Luego la zapatilla la volteamos para medir una línea en toda la mitad. Lo que vamos a hacer es medir toda la mitad. Ya yo aquí se la coloqué para guiarnos. El siguiente paso es un cordón, una pita que puedan utilizar. Vamos a tomar la medida de la línea del dedo metatarsiano gordo al pequeño. Lo que vamos a hacer es esto. Ahí. Basándonos en la línea que marcamos en la mitad, la medida central sería justamente aquí. Esta sería la posición de nuestra cala. Justamente en este espacio es donde iría la cala. En este caso no tengo el material para mostrarles
por eso les muestro de esta manera dónde iría ubicada la cámara. Bueno, y aquí concluimos, pues esto sería todo, este sería mi aporte, algo del cual de lo poco que aprendí de la cátedra en el poquito tiempo que tuvimos, pero muy reconfortante porque no tenía la verdad conocimiento de nada de esto muchísimo antes de empezar la cátedra, conocimientos que nos sirven para enriquecernos en esto que estamos estudiando y a seguir adquiriendo conocimientos por aparte. Y listo, sería todo, muchísimas gracias.